Hola, muy buenas tardes. Pues ante todo, agradezco su participación. Muy buenas tardes. Les doy un cordial saludo desde la ciudad de San Francisco de Campeche. Y bueno, de primera mano, pues a nuestro conferencista del día de hoy, al maestro Lorenzo Antonio Salinas Santos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan. Reconozco aquí a mi amigo Alfredo Jaramillo. Un saludo hasta Guanajuato. De verdad que qué gusto que nos puedas acompañar. Y bueno, a lo largo de esta sesión se irán uniendo algunos colegas. Estamos iniciando precisamente en este mes de agosto las festividades del Día del Trabajador Social. Como todos sabemos, el día 21 de agosto es el Día Nacional del Trabajo Social. En esta ocasión quisimos privilegiar en este ciclo de conferencias, pues ahora sí que todas esas necesidades de los adultos mayores. Sabemos que es un grupo poblacional en crecimiento, muchos vamos por allá, me incluyo, y pues bueno, hoy quisimos abordar una serie de temas relacionados con este grupo, interesante grupo de población, este, teniendo la óptica de un equipo multidisciplinario. Entonces, a lo largo de estas 4 conferencias estaremos abordando diferentes visiones enfocadas a este grupo de población. Bien, entonces pues les doy una cordial bienvenida. Si gustan escribir en el chat desde qué lugar nos acompañan, con todo gusto. Ahí ya me está saludando, por supuesto, la doctora Vanessa, que próximamente será una conferencista la próxima semana desde el área de Felicidades, fisioterapia. doctora Vanessa. Sí, la doctora Karina Maldonado de Derechos Humanos, la amiga Luz Valdés de Sonora, gracias Luz, Rosa Félix desde Tabasco, gracias por acompañarnos, Alfredo de Salamanca, Vicky Muñoz, qué gusto, Lesmi, Jalisco, Cintia de Guadalajara, y bueno, también está por aquí el doctor Enrique Ayuso, que también es especialista en el tema, Ángeles Frías, Pilar, Heréndira, gusto en saludarte. Neldi Maza, me da un enorme gusto reencontrarnos después de mucho tiempo. Bienvenida. La maestra, por supuesto, Amada Mora, que también nos acompaña. Gracias, bienvenida. Y bueno, pues siendo respetuosos del tiempo, que es algo también que nos caracteriza, caracteriza. Vamos a iniciar con este ciclo de conferencias. Primeramente les voy a presentar a nuestro invitado. Y bien, el día de hoy, pues el tema será abordado por el maestro Lorenzo Antonio Salinas Santos. Tengo el gusto de conocerle ya desde hace varios años, por eso conozco su profesionalismo y es que lo hemos invitado a este ciclo. Él es licenciado en gerontología por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro en desarrollo educativo por el Instituto Pedagógico Campechano, es docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche, director de la Agencia Gerontológica GCARE, tallerista e instructor certificado por el Conocer, y bueno, pues tiene amplia experiencia como docente en diversos niveles educativos y ha colaborado en programas de envejecimiento en diversas instituciones. Bien, sin mayor preámbulo, pues cedo el uso de la plataforma y del micrófono al maestro Lorenzo Antonio Salinas Santos. Gracias, doctora.
¿Pueden ya observar del batallón? Sí. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Pues como menciona la doctora, mi nombre es Lorenzo Antonio Salinas Santos y el tema a abordar hoy es el bienestar emocional desde la intervención gerontológica. Vamos a hablar un poquito acerca de estadísticas. Según la CONAPO, en 1950, 5 de cada 100 habitantes eran adultos mayores. Esta cifra aumentó en el año 2021 a ser 12 habitantes por cada 100 que eran mayores. Y se tiene proyectado que para el 2050, 23 de cada 100 personas serán adultos mayores. A nivel México, los estados con los que cuentan con mayor número de adultos mayores es la Ciudad de México, Veracruz y Morelos. Los que tienen menor proporción de adultos mayores es el estado de Quintana Roo, Chiapas y Baja California Sur. Es por ello que el envejecimiento poblacional se considera que presenta desafíos económicos, sociales y de salud. Los adultos mayores, de acuerdo a investigaciones, se es considerado que presentan el 15% total de la población, presentan problemas de demencia, de depresión e incluso de ansiedad. Y es por ello que la mayoría de los que estamos inmiscuidos en esto, en este caso hasta contamos con trabajadores sociales, que se han dado la tarea de investigar o indagar o buscar solución a problemáticas que se presentan en materia de tercera edad. Algunos de los factores de riesgo que desencadenan esos trastornos mencionados anteriormente, como la demencia, la ansiedad y la depresión, son preocupación financiera, el uso de medicamentos y los cambios neurológicos. Muchos de los adultos mayores se preocupan porque ya después de haberse jubilado, consideran ellos que ya no tienen la cantidad suficiente monetaria como para solventar sus gastos domiciliarios. O incluso hay adultos mayores que a pesar de tener hijos ya casados, aún siguen aportando de manera económica en el caso del hogar. Por parte del uso de los medicamentos, hay adultos mayores que también cuentan con múltiples medicamentos porque tienen múltiples patologías. En este caso, los efectos secundarios de esos medicamentos les provocan a ellos problemas depresivos o incluso ansiedad. Al igual que en los cambios neurológicos, en algunos casos las demencias no son propias del envejecimiento, eso prácticamente ya quedó como un prejuicio o como un mito. Entonces, el hecho de ser un adulto mayor no significa que vas a ser una persona demenciada. Sin embargo, hay personas que presentan este problema y ese mismo problema les genera problemas de ansiedad y de depresión. Algunos de los fármacos que generan ansiedad en sus efectos secundarios son los antibióticos, los antidepresivos, los medicamentos cardiovasculares, los antiepilépticos, los parkinsonianos y los antipsicóticos. Algunos de los signos de alarma que pueden tomarse en cuenta para poder decir que el adulto mayor está presentando un problema de ansiedad, de depresión o incluso un problema demencial. Mencionamos algunos, sería la agitación diurna, que a veces ellos se sienten irritados, irritables, no toleran una plática o incluso cuando están interactuando con sus nietos o con sus amigos o con sus vecinos, empiezan a tener esos problemas, ¿no? Autoagresiones, ellos se lastiman, ellos a veces empiezan a rascarse, a veces la ansiedad le genera cierta irritación en la piel y empiezan a agredirse su propia piel. Pérdida de apetito, también ese es otro signo que podemos ver muy común, que quizás si no tomamos en cuenta al adulto mayor, dejamos a un lado el adulto y a veces ni almuerzan, ni desayunan, ni cenan, por lo mismo, por ese signo de alarma. Cambios de humor, a veces no quieren ni siquiera platicar, a veces no quieren ni interactuar con la sociedad, por lo mismo,
porque se sienten deprimidos, se sienten ansiosos. Otro signo es el llanto. A veces encontramos a los adultos mayores en casa, en los domicilios, o cuando visitamos a algún paciente, igual vemos que está llorando. Sin embargo, le preguntamos qué es lo que le pasa. Algunos logran comentar qué es lo que tienen, o incluso ellos se retienen lo que sienten. Otro signo de alarma sería la lentitud del lenguaje. Al interactuar nosotros con ellos, podemos ver que puede ser que tenga un problema de repetir palabras, que puede que omita algunas letras en cuanto a la forma de estarse expresando. Y ese es un signo de alarma que nosotros debemos de tomar en cuenta para decir, puede posiblemente tener un problema de ansiedad, de estrés, posiblemente un problema demencial. Entre los signos igual que podemos tomar en cuenta es el enojo, que es una respuesta natural a situaciones que percibimos como injustas o amenazantes y frustrantes. ¿Cómo podemos nosotros ahora ayudar o evitar eso? Podemos evitar conversaciones innecesarias. Por ejemplo, si llegamos a la casa de un adulto mayor que a lo mejor si a esa persona, a este adulto mayor le irrita que nosotros le preguntemos, si yo soy su hijo y le pregunto por cuestión de alguna pensión o algún dinero que me debe, o incluso eh, por repartir los bienes, quizás a eso le irrita, entonces eso le causa enojo y eso le estresa. Eso es lo que influye en su bienestar emocional. Ahí estamos impidiendo que el adulto mayor tenga un bienestar emocional correcto. También podemos evitar juzgándolo o llevarle la contraria. Y por último, también podemos utilizar una distracción como técnica para cambiar el foco de atención. Es decir, si él está enojado, podemos buscar algo o comentar algo que sabemos que le va a generar un bienestar. Cambiarle la rutina. La tristeza, ese es otro punto, es una emoción humana básica caracterizada por sentimientos de desánimo, pérdida o desesperanza que se experimenta en respuesta a situaciones de decepción, pérdida o frustración. Es muy común a veces ver que los adultos mayores tienen una pérdida, ya sea por su pareja, sea el varón que pierde a la mujer o versus la mujer pierde al varón, e incluso que el adulto mayor tenga la pérdida de sus hijos. Entonces, eso también le genera una tristeza. El poder superar, a veces no busca cómo superar el, ese duelo, o incluso en sus etapas de duelo se ven algunas partes o algunas etapas muy marcadas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Escucharlo, porque escucharlo, solo el simple hecho de sentarte a escucharlo, a, a que él esté platicando lo que él se siente bien, se siente que está atendido, se siente importante, se siente que alguien le presta atención. Otro es propiciar su autonomía, no limitarlo, no hacerlo sentir que ya no puede hacer nada, que ya no puede ser productivo. Si nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en el hogar, estamos realizando alguna actividad, podemos hacer partícipe a ese adulto mayor si él está pasando por un proceso de duelo, y si nosotros lo aislamos o si él lo aísla, nosotros no lo ayudamos, no generamos, no propiciamos su autonomía, ahí lo estamos abandonando más, ¿no? Si, ejemplo, si estamos realizando una actividad en el hogar, estamos elaborando, ¿qué será? El almuerzo. Podemos hacer que esa persona nos ayude a realizar el almuerzo con lo poco que pueda, mantenerlo ocupado en lugar de estar pensando en otras cosas, pensando en la pérdida que lo tiene en ese estado de tristeza. Y por último, también evitar el aislamiento. Si nosotros lo vemos que él se encierra, que él no participa con el grupo, con los nietos, con los hijos, o incluso con su círculo social, con los vecinos, o con personas afín a él, entonces ahí es lo que nosotros, lo que hacemos es no lo estamos ayudando, tenemos que rescatarlo de ese aislamiento. La vergüenza es aquella emoción que surge cuando valoramos nuestras acciones como negativas, generando la idea de que los demás harán juicio negativo. Por ejemplo, algunos adultos mayores presentan problemas de incontinencia. Entonces, ¿por qué hacerles que sientan vergüenza? Evitar que ellos sientan esa vergüenza.
¿Por qué? Porque ellos no logran controlar el esfínter, ya sea anal o peneal. Entonces, en el caso del hombre y el vaginal por parte de la mujer. Entonces, no debemos de hacer que ellos se sigan sintiendo esa vergüenza como tal, o alguna actividad o algo que ellos hayan realizado. No hacerlos sentir culpables. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es evitar hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que el adulto está mojado, no le vamos a ir y decir, oye, te orinaste, te hiciste pipí, eres un puerco. Eso no aplica. Entonces, si a eso le va a causar vergüenza, también lo va a irritar, también lo va a enojar. Entonces, nosotros debemos de evitar eso y buscar solución. Una de las soluciones es buscar a alguien que le ayude para que haga algunos ejercicios que le permitan reafirmar esa incontinencia. O incluso con el médico, canalizarlo al médico para que el médico también busque una solución para ello. También lo que debemos de hacer es respetar su privacidad. ¿Sí? La mayoría de los adultos tienen cierto pudor para los cuidadores de adultos mayores a domicilio o en residencias. A veces lo que el adulto quiere es, pues él bañarse solo. Si él tiene la independencia, si él tiene la autonomía, si él tiene la funcionalidad para poderse bañar solo, dejemos que él se bañe solo. ¿Para qué hacerlo sentir que él no puede realizar nada? Y querer ahora sí que, pues para que él esté más rápido, para que nuestro trabajo prácticamente sea más ágil, a veces nosotros nos metemos a bañarlo, pero no tomamos en cuenta ese aspecto, no le damos su autonomía y no respetamos su privacidad. También lo que hay que hacer aquí hincapié es que si el adulto mayor es varón, pues si él acepta un varón, puede ser un varón que le dé el servicio. En el caso de dama, pues preferentemente que sea dama. A veces pues, nosotros podemos ser lo más éticos posible, pero no tomamos en cuenta su privacidad o su pudor. Otro signo también es la ansiedad, que es un estado emocional caracterizado por sentimientos de preocupación y miedo causados por la pérdida de independencia y cambios en la rutina. A veces ellos se desesperan porque no les salen las cosas. Por ejemplo, en el caso de los celulares, algunos no aceptan o no toleran el no poder realizar alguna actividad en el celular. A veces quieren hablar o a veces quieren poner una videollamada y como no pueden hacerlo, se sienten frustrados, se sienten molestos o les genera ansiedad esa actividad. Entonces, lo que nosotros podemos hacer a veces, en algunos casos, ayudarles, orientarlos, también promover la actividad física para disminuir o eliminar esa ansiedad que ellos están presentando en ese momento. Otro punto que podemos realizar es que facilitar espacios de relajación, que ellos se sientan tranquilos, mostrarles o ayudarles con técnicas de relajación para que ellos vayan disminuyendo poco a poco esa ansiedad. También emplear técnicas de respiración en las cuales ellos podrán controlar su ritmo cardíaco, que también eso es lo que hace que genere ansiedad. ¿Vale? En el caso del gerontólogo, el gerontólogo considera al adulto mayor como un ente holístico y al cual, para llegar a un bienestar integral, se pueden valer de 4 aspectos. Hay muchos más aspectos, pero sin embargo, estos son los más importantes que se consideran. El aspecto físico, el aspecto social, el aspecto emocional y el aspecto mental. Podemos añadir el espiritual, podemos añadir el económico, entre otros aspectos más, que eso le va a generar un bienestar integral. Eso es lo que va a hacer sentir al adulto mayor pleno y con un envejecimiento activo. Pero, ¿qué es bienestar emocional? De acuerdo a la OMS, se define como estado de ánimo en el cual una persona se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida y puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Cuando el adulto mayor se siente que todavía puede hacer algo o puede aportar algo a la sociedad, es cuando él puede decir, tengo un bienestar emocional correcto. Entonces, a veces nosotros manejamos que el adulto mayor es una persona vulnerable. No más vulnerable, la sociedad lo hace vulnerable.
Mientras el adulto mayor no tenga una limitante, mientras el adulto mayor no tiene una discapacidad, no tenga una disfuncionalidad, entonces ese adulto mayor no es vulnerable. Ese adulto mayor puede seguir siendo más productivo. Actualmente han demostrado los adultos mayores arriba de 60 años que pueden tener mejor aspecto físico que una persona de 20, 30 años, o que puede realizar actividades versus a una persona más joven que él. El bienestar emocional gerontológico se refiere al estado de equilibrio, que eso es lo que debe de buscar o debemos propiciar en el adulto mayor, y una satisfacción que experimentan en relación a sus emociones y salud mental. Implica la capacidad de manejar el estrés, mantener relaciones saludables, encontrar un propósito de vida y experimentar emociones positivas como la alegría, la calma y la gratitud. A veces algunos adultos mayores no encuentran ese propósito de vida. Después de la jubilación, ellos consideran que ya no tienen nada que aportar, ya no tienen nada que hacer. Muchos se vuelven apáticos, muchos se aíslan, muchos se quedan sin hacer nada. ¿Por qué? Porque piensan que la vida se acabó posteriormente a la jubilación. Cuando en realidad es, como bien dicen, es la tercera edad. Es la edad de disfrute, de hacer lo que no pudo hacer porque no tenía tiempo por cuestión laboral. Es el tiempo de que si es abuelo, disfrutar de sus nietos, viajar, disfrutar el dinero que recibe quincenal, mensualmente. Los factores que influyen para un bienestar emocional correcto es el entorno social, que el adulto mayor a veces no interactúa con sus semejantes, no actúa con personas quizás que sean jubiladas igual que él, en el caso de los maestros que en algunos lugares tienen un sindicato como tal y realizan actividades. Ellos a veces, el entorno social es lo que va a afectar que ellos no tengan ese bienestar. Los que no participan en actividades sociales, los que no participan en actividades comunitarias, los que no asisten a clubs, los que se aíslan completamente. No, no pasa. Otro aspecto es el entorno físico. El no tener un entorno seguro, el no poder deambular en un espacio correcto, eso también influye en el bienestar de la persona. Eso le causa enojo, ira, malestar. ¿Por qué? Porque si el adulto mayor es una persona que tiene una limitación física, alguna discapacidad, el hecho de no poder desplazarse de un lugar a otro en el domicilio o depender de alguien también le genera un problema, un caos. ¿Por qué razón? Porque si el adulto mayor quiere ir al baño a orinar o a defecar, si no hay quien lo ayude, él no se puede trasladar. O si hay alguna barrera arquitectónica en ese momento que le obstruya el paso o el acceso, entonces también eso es lo que no, lo que le propicia un malestar. La salud física, ese es otro factor que influye, que la presencia de enfermedades crónicas y discapacidades es lo que afecta para que el adulto mayor no pueda tener un bienestar correcto, ¿no? La falta de acceso hacia lo que es la atención médica, que él no pueda asistir a consulta médica por diversos factores como son el traslado un transporte o que no pueda ir porque tiene una limitación física. Entonces eso le va a afectar o que tenga muchas enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, eso también le va a afectar en su calidad. Otro factor también que influye son las actividades significativas. Aquellos que no tienen, se consideran que aquellos que no tienen alguna actividad o no participan en actividades significativas o voluntariado, también les va a afectar en su bienestar emocional versus
que aquellas personas que participan en voluntariados se ve mejor la calidad que tienen ellos en parte de su aspecto emocional. Los factores económicos también influyen en ello. Aquellas personas que ya no pueden manejar por problemas demenciales, ya no pueden manejar su dinero, ya no pueden hacer uso de ello. Ellos también le crean un caos. Aquellas personas con problemas demenciales ya no pueden aportar o ya no pueden hacer uso correcto de ese dinero. O incluso aquellas personas que tienen alguna discapacidad o alguna limitación física ya no les permite ser productivos. Entonces ellos les genera un conflicto en este aspecto. Pero bueno, en las intervenciones gerontológicas por parte del gerontólogo, ¿cómo se llevan? Vamos a definir qué son las de intervenciones gerontológicas. Es un conjunto de acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas, abordando sus necesidades desde los 4 aspectos: biológico, psicológico, social y cultural, como mencioné en el bienestar integral. Pues, tenemos que ver al adulto mayor como un ente biológico, como un ente psicológico, como un ente social y como un ente cultural para saber e indagar qué es lo que está afectando y poder hacer alguna intervención para generar un bienestar emocional en él. Los tipos de intervenciones que realiza el gerontólogo son, algunas son preventivas, esas se basan en la prevención de enfermedades y la promoción a la salud. Las asistenciales son aquellas que generan un cuidado o una asistencia en domicilios o en residencias geriátricas o gerontológicas. Las intervenciones terapéuticas son aquellas en las cuales el gerontólogo realiza una valoración y canaliza al adulto mayor de acuerdo a las necesidades que le arrojen dichas valoraciones, ya sean psicológicas, de rehabilitación o terapéuticas. Las educativas y de capacitación son aquellas intervenciones en las cuales el gerontólogo capacita a la familia en materia de salud, en materia de entorno o espacios accesibles en domicilios, al igual que capacitar a cuidadores. Yo sí la quiero. No, sí. O incluso generar temáticas hacia los adultos mayores en cuanto a desarrollo digital o prevención de enfermedades. Ahora, ¿cómo hace el gerontólogo para evaluar el estado emocional y cómo poder emitir un juicio de valor para poder propiciar un bienestar emocional correcto? Esos son tres ejemplos de unas escalas o evaluaciones en las cuales se puede apoyar el gerontólogo para poder emitir un juicio de valor. La escala de depresión de Shabazz está compuesta por 30 ítems. Tiene un tiempo de aplicación de 10 minutos y existe una versión reducida que consta de 15 ítems, la cual considera una normalidad de 0 a 5 puntos. Posterior a los 5 puntos se considera normal y ya el gerontólogo, de acuerdo a la puntuación, es el que decide si puede abordar el apoyo para generar un bienestar emocional o puede canalizarlo con un psicólogo o remitirlo a un médico. El inventario de la ansiedad de Hamilton es una valoración que se hace de tipo somático, que tiene 14 ítems y se considera normal de 0 a 4 puntos. Posterior a ellos se considera anormal. Por último, pero no menos importante, es la escala de Cornell, que evalúa la depresión en demencia. Esa es exclusiva en personas con problemas demenciales. Es decir, las dos anteriores se puede aplicar a personas demenciales o no, pero la de Cornell es exclusiva a personas con demencia. Se aplica posteriormente al Minimental con puntuación a menor a 18. Es decir, el gerontólogo puede aplicar el Minimental si la valoración dio menos de 18 puntos o 18 puntos, entonces es considerable que se aplique la escala de Cornell.
Las intervenciones gerontológicas que vamos a mencionar son de aspectos de comunicación afectiva, interacción social, autocuidado, sentido de propósito y apoyo profesional. En cuanto a las comunicaciones efectivas, podemos mencionar la escucha activa, como había mencionado antes, que ellos se sientan escuchados, que ellos se sientan atendidos. Nada nos quita el sentarnos a platicar con ellos, cómo se sienten, cómo están, qué tanto han hecho, si siguen laboralmente productivo, entonces cómo le fue en su trabajo, qué tanto hicieron o cómo se sienten emocionalmente. Entonces ellos a veces, las pláticas con ellos a veces no tienen fin, empiezan a contar sus anécdotas o si te buscan confianza, tú creas una empatía, ellos se desplayan platicando contigo. ¿Por qué? Porque ellos se sienten atendidos. Siempre debemos mantener un contacto visual y un lenguaje corporal positivo. Si yo me pongo a platicar con ellos y pongo así mi cara de aburrimiento, entonces ellos pensarán que no me importa lo que ellos me están platicando. Entonces es muy importante el contacto visual y también que ellos vean mi lenguaje corporal. Esto va a propiciar que nosotros validemos sus sentimientos y también sean atendidas sus experiencias. En cuanto a la interacción social, debemos fomentar la participación en actividades grupales. Es considerado que los adultos que tienen más participación grupales tienen mayor bienestar emocional. Que ellos participen en grupos, clubs, que ellos asistan a talleres donde les enseñen sobre tecnología e incluso también que entre ellos se repliquen esa información o se enseñen entre ellos cómo usar la tecnología. O aquellos adultos que asisten a lugares donde realizan actividades deportivas, como los hay en algunos centros de día. El uso de la tecnología también para mantener contacto con amigos y familiares. Ellos se sienten muy satisfactorios cuando ellos por primera vez realizan alguna videollamada o alguna videoconferencia. Ellos el tener contacto con ese familiar que vive lejos de su estado, ellos le crea ese bienestar emocional correcto. Uno puede ver satisfacción en ellos al ver que ellos se logran conectarse a través de un medio digital con personas que no pueden tener cercanía a ellos. El autocuidado también el gerontólogo debe propiciarlo, que ellos se sientan bien consigo mismos, promover hábitos saludables como alimentación balanceada, higiene y ejercicio. Que ellos aprendan a alimentarse y comer sanamente o darles a conocer cuáles son los alimentos que le están afectando en su calidad de vida o están afectando en sus enfermedades crónicas. Que la importancia del ejercicio para mantenerse sano y saludable y la higiene. Aquellos adultos que, como mencioné antes, aquellos adultos que se aíslan, que ese es un signo, como mencioné, que a ellos concientizarlos de que ellos se deben de bañar diario, que ellos se deben de cambiar de ropa diario, que no deben de andar sucios, que su aspecto se vea correcto. También ayudarlos o enseñarles técnicas de relajación y manejo del estrés como la meditación, respiración profunda. Si en los lugares donde ellos habitan hay lugares donde puedan ir a tomar clases de tai chi, de yoga, también eso le puede ayudar. La importancia del sueño adecuado, el insomnio también les puede afectar. Entonces, hacerles comprender y reflexionar acerca de que ellos deben de tener un sueño reparador, que ellos tengan una hora de sueño, una hora para dormir y una hora para despertar, y que si ellos tienen algún problema para poder dormir, que el gerontólogo posterior a una valoración sean remitidos con el médico para que el médico pueda remediar ese problema. O incluso también buscar algún apoyo herbolario para que ellos puedan descansar sin llegar a los ansiolíticos, a los antidepresivos, para evitar los efectos secundarios de tantos medicamentos.
Otro aspecto es el sentido de propósito, participar en el voluntariado, establecerse metas personales. No es necesario que ellos digan, bueno, voy a metas que no puedan cumplirse. Puede ser una meta de decir, este año me propongo a viajar aquí cerca, no sé, si son de Campeche, viajar a la Ciudad de México, viajar al extranjero, pero que ellos se metan, se establezcan esas metas, o que voy a bajar de peso, que voy a hacer ejercicio, o que voy a interactuar más con mis familiares. Si mis familiares no vienen a mí, yo tratar de visitarlos. Entonces, que esas metas ellos se las puedan proponer. Participar en actividades del vecindario en cuanto a mejoras de la colonia o algo así para que ellos tengan participación e interactúen. Y fomentar la realización de actividades significativas como leer, actividades de juegos de mesa, que ellos busquen esa interacción social como tal, ya sea con la misma familia, ya sea con los vecinos, con personas que trabajaron o trabajan con ellos. En dado caso de que ellos requieran, posterior a la oración, ellos requieran algo más, el gerontólogo también tendría que orientarles que requieren un apoyo profesional. En este caso puede ser atención psicológica sin llegar al grado de la atención psiquiátrica. Y la valoración gerontológica debe ser constante. Posterior a la primera valoración se puede realizar una revaloración, cuando mucho cada 6 meses, o si él o ella ya tiene un contacto con un geriatra, entonces el propio geriatra le puede realizar esas valoraciones con apoyo del gerontólogo. E incluso buscar grupos de apoyo para aquellos que han tenido pérdidas. Existen grupos de apoyo que pueden ayudarles a afrontar esas pérdidas. El interactuar o el dar a conocer su experiencia o las preocupaciones que ellos sienten, compartirlas con personas afín que están pasando otros procesos de duelo, también ellos se van a sentir comprendidos. E incluso aquellas personas cuidadoras que también tienen personas o familiares con problemas demenciales, el estrés que les genera el estar cuidando a un adulto mayor con problema demencial, también existen grupos de apoyo para eso, para poder sobrellevar esa carga y evitar lo que es conocido comúnmente como el síndrome de Gowron. Pues como conclusión, el bienestar emocional ayuda a que las personas mayores cambien su estado físico y mental por uno mejor. Si mantienen ese equilibrio emocional, pueden ser más resilientes, practicar deportes, mantener una alimentación adecuada, tener una red de apoyo y mantener una buena dinámica familiar, también incrementa el estado emocional. Cuidar nuestras emociones evita la presencia de enfermedades físicas y psicológicas, y estas ya se encuentran presentes con mayor ayuda en profesional y que ayudan a la curación o rehabilitación, mientras que las emociones negativas ayudan a contrarrestarlas. Me despido con una frase. Una persona mayor genial es aquella que mantiene activo su buen genio. El autor es Albert Einstein. Muy interesante, maestro Lorenzo Salinas, y definitivamente estamos ante un tema de sumo interés, ¿sí? Yo creo que cada familia, cada entorno con un adulto mayor, pues se enfrenta día a día una serie de retos y de circunstancias, ¿no? A resolver. Bien, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aquí levantada la mano de nuestra amiga Betty. Adelante, Betty. Bien, ¿alguien más que quiere hacer alguna pregunta? Yo sí. Adelante, Leslie.
Bien, comentábamos que definitivamente hablar del adulto mayor y en cada espacio, pues es una lucha, ¿sí? Eh, Ahorita lo veíamos como profesionales, pero yo creo que muchos de los que estamos aquí, pues también lo vivimos con nuestros familiares. Adelante, María del Carmen Acevedo Juárez, qué gusto saludarle. Adelante. Igualmente, maestra, buenas tardes, noches, ya. Entiendo que de alguna forma el doctor nos está haciendo ver la necesidad de esta parte de mirar al adulto mayor de una manera integral y que no podemos de alguna forma dentro de nuestras intervenciones solamente ver una parte de esa persona. Y sobre todo creo que va a ser muy importante la preparación de las cuidadores o los que están de una forma dando compañía al adulto mayor. Y esto, bueno, surge mucho la necesidad de preparar precisamente a las personas dentro de la modalidad de trabajo social de grupos para poder fortalecer esa relación del cuidador y sobre todo, pues, dentro del ámbito de nuestras competencias en el ejercicio profesional, pues sea una encomienda porque, pues, cada día encontramos más adultos mayores. Gracias. Efectivamente, María del Carmen, y bueno, ahí estaríamos hablando de esos equipos multidisciplinarios, ¿no? El cómo el trabajador social, pues hacer equipo en este ámbito para esa intervención, ¿sí? Porque de igual manera, estamos, a lo que yo me refería hace un rato y lo mencionó el maestro, la dinámica familiar. ¿Qué sucede en la dinámica familiar ante un adulto mayor? Y si este adulto mayor presenta por ejemplo, un deterioro de su salud, cómo es esa reestructuración que se da y que mucho de ello va a depender, ¿no? El bienestar que pueda tener el adulto. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hola, 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 Rebeca, adelante. hola, hola, maestra Marlene. Gracias por la invitación. Muy importante el tema que ha tocado el maestro, poco discutido al interior de los hogares, porque pareciera ser que cuando llega eh, la persona a esta edad, se empieza a ser invisible. Empezamos como integrante, no digo que en todas, pero sí en la mayoría. Tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de adultos mayores en un centro de bienestar del IMSS y hace muchos años, y la verdad fue muy gratificante porque la intervención era de manera integral, se atendían muchas áreas y entonces ellos, híjole, yo me cansaba y ellos seguían, continuaban, porque ellos quieren ser escuchados, quieren sentirse útiles, quieren sentirse queridos, quieren que uno escuche sus historias una y otra vez. Y hay que tener paciencia, mucha dedicación y mucho amor a este grueso de la población que es tan importante, ¿no? Porque nos deja su experiencia, sus conocimientos. Y la verdad me pareció excelente el tema, a mí me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de hacer un evento cultural con ellos. La parte recreativa es la que más disfrutan ellos. Y entonces me parece que estos temas deberían acercarse cada vez más a las mesas de discusiones de los trabajadores sociales porque es una población bastante vulnerable. Gracias, maestra. Gusto en saludarla. Igualmente, Rebeca, igualmente. Y tienes toda la razón, ¿no? Eh, si vemos las estadísticas y que nos presentaba el maestro, cómo va en incremento la población adulta mayor. Entonces, los trabajadores sociales, ahí tenemos una excelente oportunidad de irnos especializando e ir generando esas alternativas, incluso laborales, ¿sí? Viéndolo desde ese punto. Yo por aquí tenemos una pregunta, bueno, Betty nos comenta en el chat,
La intervención del trabajo social es un ente muy importante para aportar ante la sociedad y hacer una sensibilización para todos. Yo creo que eso igual es muy importante. Hablaba Rebeca, ¿no? De poderlo hacer visible, no invisibilizar a lo adulto mayor. Entonces ahí estaríamos hablando de esa importancia de la educación en población para la dignificación de este grupo de población. Y como bien mencionabas, estamos hablando de una vasta experiencia que pudiera ser compartida, socializada. Vicky Muñoz nos pregunta, ¿geriatría y gerontología son profesiones diferentes? Ya vi que comentaron en el chat. No le hace. Okay. Ajá, la doctora, la maestra Amada Mora nos comenta que es un geriatra. Sí, hago la comparación de un psiquiatra a un gerontólogo, perdón, a un psicólogo. El psicólogo es aquel que puede terminar su prepa e ingresar a estudiar la licenciatura en psicología, pero el psiquiatra no. El psiquiatra tiene que estudiar medicina y especializarse posteriormente en psiquiatría. Al igual que el gerontólogo. En mi caso, yo terminé la preparatoria, posteriormente estudié la licenciatura en gerontología, eso me hizo gerontólogo. Pero el geriatra no. El geriatra es aquel que estudia es el médico que estudia posteriormente medicina interna y luego la especialidad en geriatría. El gerontólogo actúa o trata al adulto mayor de manera multidisciplinar, al igual que el geriatra. Pero, por ejemplo, el gerontólogo no receta. Nosotros no podemos recetar. Nosotros no podemos emitir diagnósticos, emitimos juicios de valor. ¿Por qué? Porque nuestra cédula profesional como tal en el sector salud no está correctamente colocada. Entonces, nosotros no podemos recetar medicamentos. Nosotros podemos trabajar desde la medicina alternativa o apoyándonos de otras disciplinas. Como usted mencionó, doctora, la gerontología es multidisciplinaria, o sea, se apoya de las distintas disciplinas para poder dar solución a lo que es el problema de envejecimiento. Gracias. Sí, gracias, doctora Amada, aquí por toda la explicación igual que nos comparte en el chat. Bien, yo por aquí tengo una pregunta. ¿Qué estrategias pudiéramos implementar? Esto pensando ya en el adulto mayor, ¿no? Cómo puedan ellos asimilar la vejez y sus limitantes. ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones nos resistimos, ¿sí? Nos resistimos a asimilar esa condición y las limitantes que se van presentando. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos contribuir a ello? Prepararlos correctamente a envejecer correctamente. En el caso de personas previas a su jubilación, prepararlos para que ellos sepan afrontar su jubilación o lo posterior a su jubilación. Al igual, prepararlos para que ellos puedan tener un envejecimiento correcto o sepan cómo envejecer de la manera correcta. La mayoría de las personas no quiere llegar a su vejez o tener su vejez, como ellos mencionan, con achaques, con problemas. Y si yo le preguntara a ustedes personalmente, ¿cómo quieren o cómo se visualizan a futuro como una persona envejecida? No quisieran estar con unas limitaciones o depender, nadie le gustaría depender de nadie. Entonces, para eso la gerontología no es solo tercera edad, sino porque si hablamos como que la gerontología estudia el envejecimiento empezamos a envejecer desde que nacemos. Entonces, desde que nosotros como gerontólogos podemos tratar con los niños para que día con día los enseñemos a cómo envejecer. Entonces, a llegar a una vejez lo menos enfermo posible. A veces tenemos enfermedades genéticas, esas no las podemos cambiar, pero sí el hecho de que un adulto mayor llegue con problemas cardiovasculares, eso sí lo podemos prevenir. Entonces, enseñarles a las personas a estilos de vida saludables como ejercicio, alimentación correcta, el no fumar, el no tomar. Entonces, eso es lo que podemos ayudar a la población desde el punto de vista preventivo. Como mencioné, lo que nosotros hacemos es la intervención, y lo mencioné en la charla,
que es de tipo de promoción a la salud, ¿sí? Es preventivo, ¿sí? Ahora sí que el geriatra hace la parte curativa. El geriatra trata a las que ya tienen las enfermedades como tales y se apoya de la farmacología para dar remedio a sus males. Pero regresando a su pregunta, eso es lo que podemos hacer. Empezar a capacitar o concientizar a la población joven a cómo va a tener un envejecimiento correcto, o por lo menos tener un envejecimiento lo menos enfermo posible. Muy interesante. Y justo lo que mencionabas, ¿no? De este envejecimiento saludable, precisamente es el tema que va a desarrollar la doctora Vanessa y Zuli la próxima semana. Entonces ahí vamos a ir complementando con esto. Es muy cierto ahorita que hacías la mención que vamos envejeciendo desde que nacemos, o sea, pero no lo visualizamos, ¿no? Y yo creo que aquí vendría el aspecto cultural. Cuando escuchamos la palabra envejecer, ¿qué contexto o qué connotación cultural le damos a esto? Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando cumplí 29 años, el hecho de la transición de población joven a población adulta te limita algunas cuestiones, incluso, por ejemplo, en ese momento era de participar en un programa. Yo había cumplido años en febrero y la convocatoria era en el mes de mayo. Y yo, no, porque ya tienes 30 años. Entonces dices, ¿por qué esa limitante? ¿Por qué esa condición? Entonces, pongo esto como ejemplo en el sentido de cómo se establecen culturalmente y socialmente esas líneas y que en este caso, cuando ya hablamos de, de un adulto mayor, de un envejecimiento, pues también esas líneas que existen, a pesar de que uno pudiera todavía considerarse pues competente, ¿no? Por ejemplo, para una cuestión laboral. Entonces, yo creo que sí falta mucho la educación en población, ¿no? Algo que menciona usted, la cultura de envejecimiento. Cuando me tocó dar el tema de esperanza de vida y longevidad, en esa conferencia abordé, esa vez, en esta charla abordé temas a nivel México. Mencioné los estados que tienen mayor cantidad de adultos mayores y los que tienen menos. Campeche se considera que está en la media. Sin embargo, cuando vi el tema de longevidad, en ese hice hincapié sobre los países que tienen más envejecidos, pero no solo envejecidos, sino personas longevas, es decir, arriba de 100 años y funcionales, no tienen problemas de nada. Entonces, he ahí el detalle de qué es lo que pasa en esos países, por qué hay adultos mayores arriba de 100 años que todavía viven funcionalmente, porque ellos no dependen de nadie. ¿Qué es lo que hace en esos países? Que ellos vivan más tiempo y vivan bien. Entonces, mucho tiene que ver la cultura del envejecimiento. Ellos se preparan para poder vivir mejor en su tercera edad, tomando en cuenta los estilos de vida. Y ahora sí que te das un chasco, ¿no? Te das cuenta de que, pues ellos, el tipo de alimentación que tienen, qué es lo que ingieren, qué es lo que no ingieren, qué tipo de ejercicios hacen, cómo mantienen su estrés, cómo toleran el estrés, cómo es su preparación, cómo es el nivel educativo. Son muchas cosas que influyen en lo que es la cultura del envejecimiento. Muy bien, gracias. Adelante, Alfredo. Buenas tardes a todos. No sé si se activó mi micrófono. ¿Sí me Sí, escuchan? adelante, adelante, Alfredo, te escuchamos muy bien. Miren, aquí hay una cuestión muy interesante. Justamente, doctora Marlene, usted cuando comentó el hecho de que a los 29 años, después de esa edad tuvo problemas para estudiar algo que quería hacer, recordé que a mí me pasó exactamente lo mismo. Tenía 30 años y yo quería hacer una maestría en economía y ya no se podía porque era hasta los 29 años. La misma experiencia, por un lado. Por otro, dentro de todo lo que mencionó aquí el maestro, un aspecto muy importante creo que es uno de los más, todos son importantes, pues, pero uno de ellos es
el sentido de propósito. Recordemos a Víctor Frank, cómo sobrevivió al campo de concentración. Y es interesante, pues, es muy importante, todo es importante, pero todo depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos y cómo nos creamos todos los días? Y creo que eso es importantísimo. Nosotros vemos como adultos mayores que viven muchos años, es que son autosuficientes y así se sienten. El problema es que hay alguien que puede tener 60 años y ya se siente acabado, y puede alguien que tiene 100 y se siente con toda la fortaleza. Una anécdota les platico, yo conocí a un señor hace un mes más o menos, se me ponchó una llanta a mi carro, fui a la esquina a donde había una reparación de carros, sorpresa, el que lo atendía un señor de 83 años con una sola mano, y el señor vivo, valiéndose por sí mismo. A mí me llamó la atención, 83 años y con una mano cambiando llantas de carros. Pues señores, él lo podía hacer. A mí me agradó platicar con ese señor y ver las ganas de seguir vivo. Era mi participación. Muchas gracias por permitirme. Efectivamente, Alfredo, gracias. Y bueno, algo que yo creo que también es algo muy importante, el sentido de pertenencia, ¿sí? Por una parte, estamos hablando de la familia, de ese entorno. El maestro nos hacía hincapié en el proceso de jubilación, ¿sí? Si visualizamos esta vida laboral en las personas, pues bueno, ahora sí que ocupa una gran parte de nuestro tiempo. Culmina ese proceso y entonces el entorno familiar ocupa la mayor proporción de tu tiempo. Y de una u otra manera se va creando esa participación en el entorno familiar. Por experiencia, tengo un conocido, un familiar político, una persona de aproximadamente 90 años, pero que él acostumbra ir a tomar café con sus amigos 3 veces por semana. O sea, es rigurosa. Ya saben que ciertos días, por decir algo, lunes, miércoles y viernes, en el café La Habana, de 9 a 12 del día. Riguroso. Entonces, esas charlas se convierten en la vitamina de energía, el propósito, como hace un rato decía Alfredo, ok, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis hijos, ocupaciones, pero también tengo otro entorno en el cual tal vez yo pueda socializar con compañeros de la misma generación, con problemáticas similares o diferentes, pero cambia un poco el contexto. Y en el caso de este tío, pues aproximadamente ya lleva como 6 o 7 años yendo a esas reuniones de café. Algunos compañeros se han ido, otros se han integrado, pero ahí continúan. Entonces, yo lo visualizo como una gran experiencia y que me habla precisamente de eso, ¿no? De tener un sentido de pertenencia a un grupo. Bien, ¿algún otro comentario que deseen hacer? Sí, a mí me gustaría comentar algo. ¿Sí se Adelante, escucha Ceci. bien? Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, yo tengo 20 años y actualmente estoy cursando la carrera de trabajo social. Y algo que pues me llama la atención es como hablan de ¿cómo se dicen? Las jubilaciones, ¿no? Esto que te sigue llegando dinero cuando estás trabajando, pues yo creo que es algo que a mi generación y generaciones más chicas ya no será posible. Y yo creo que justamente por eso este tema se me hace muy importante, más que nada la concientización, bueno, como hacerle saber a las personas como de mi edad, personas un poquito más grandes, personas pues también más chicas, el hecho de que tenemos que prepararnos económicamente porque se viene pues una crisis de eso. Aparte que hay muchas personas de mi edad que yo pues hablo con compañeros, personas
pues de mi edad, que ya no están queriendo tener hijos. Y obviamente yo creo que jamás los hijos tienen que a la fuerza tener que cuidar a sus padres, pero cierta forma tienes un apoyo, una red de apoyo, tienes a tus hijos cuando ya estás envejeciendo. En cambio, siento que hay muchas personas ya de mi edad que ya no quieren tener hijos. Entonces, en esos casos, como, ¿qué se va a hacer? ¿Qué cosa es lo que los va a motivar, a ayudar? Entonces, creo que también, pues, mediante va pasando el tiempo, se tienen que hacer ciertos cambios y pues nada, supongo que van a tener que venir cambios, no solamente lo que estaban comentando en toda la llamada, que también es obviamente muy importante, pero sí, pues yo creo que eso. Sí, gracias, Leslie. Efectivamente, tienes toda la razón. Eh, este tema de envejecimiento, bueno, yo trabajé en el Consejo Estatal de Población en el año 2000 aproximadamente, y se hablaba, ¿no? De que teníamos el bono demográfico, que teníamos 30 años para prepararnos para ese bono demográfico. Ya estamos en 2025. Como bien dices, el, todo lo que implica el sistema de pensiones se ha modificado, ha cambiado. Somos muy pocos los que todavía tenemos la oportunidad de aspirar a una pensión. Entonces, y independientemente de eso, aún en 2025, está entonces demuestra el hecho de precisamente el tema de este ciclo de conferencias, las necesidades de servicios profesionales para este grupo de población. Si de por sí es insuficiente y si estamos hablando en 10 años, en 20 años con este incremento, nos comentabas que en el 2050, ¿no? 23, o sea, de cada 100 adultos, 23 serán adultos mayores. Estamos hablando de personal dependiente. Entonces, definitivamente urge una transformación de servicios precisamente para este grupo de población. No sé si gustas comentar algo, Lorenzo. Sí, Leslie, ¿de qué año eres tú? Nacimiento. Ah, yo soy del 2004. ¿Ya sabes en qué año vas a tener los 60? Ah, no, aún no he hecho cuentas. Ok, ese es el detallito. Muchos no tomamos en cuenta en qué año vamos a tener los 60 años. Entonces, y no sabemos para ese año, si yo te pudiera preguntar si ya estás preparada para saber cómo vas a envejecer. ¿Sí? Entonces, ahí no, Obviamente como no. dijo la doctora, no tomamos en cuenta eso, no tenemos esa cultura, ¿no? No sabemos, por ejemplo, las personas que en el 2050, de qué año son los que, de qué año, en qué año nacieron las personas que van a tener 60 años en el 2050, ¿sí? Y si ellos se prepararon o recibieron alguna previa preparación para saber cómo van a envejecer en ese año. Entonces, lo mismo va a pasar contigo. Eh, Cambios, van a haber cambios. Las personas de 1990 son las que van a envejecer en el 2050. Ya van a tener 60 años en el 2050. ¿Sí? Entonces, si haces cálculos, entonces vas a ver que las personas de 1990 son las que estarán envejecidas o tendrán 60 años en el 2050. Dios santo, qué realidad. ¿Sí? En mi Entonces, caso, tengo 55 años y pues ya le estoy sacando cuentas. dentro de 6 años, doctora. Así es. Sí, entonces, como menciona la doctora, todo va a cambiar. Yo la charla la estoy dando hoy en personas que tienen ese detalle del sistema de pensiones. Al igual que tú, yo igual cuando yo tenga 60 años, yo no voy a pasar a un sistema de pensión. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una reforma. Entonces, en ese momento, cuando yo ya tenga 60 años, el sistema de pensiones ni siquiera se va a hablar, o al menos de que se haya modificado algo en el transcurso de aquí a que yo cumpla los 60 años. ¿Sí? Entonces, si algo pasa por allá, entonces quizás escucharemos el tema de pensiones, pero como se está comentando ahorita. Pero ¿por qué se hace hincapié en el sistema de pensiones actuales? Porque los envejecidos ahorita sí tienen ese sistema. Entonces, algo que igual mencionaste
qué va a pasar con las personas que quizás la población actual, que se ha dado cuenta de que hay mucho incremento o el índice de natalidad ya se disminuyó, porque en la pirámide poblacional se nota que ya va quedando así y va a quedar invertida. Va a haber más adultos mayores y menos nacimientos. Antes estaba así. Pocos adultos mayores, pocas personas llegaban a la vejez. ¿Por qué? Pues porque no había tanta tecnología, no había tanta demanda de sistemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que propició a que personas ya puedan llegar a más de 60 años. Entonces, pero tienen, por ejemplo, esas personas envejecidas actualmente tienen nietos. Las personas actuales piensan, ahora sí piensan en si se casan, en si van a tener hijos. Y aquellas personas que no tengan hijos van a vivir quizás solas, cuando ya tengan 60 años, en el 2050 o más adelante. Pero también es importante también seguir capacitando, seguir haciendo ahora sí que las dependencias o el gobierno preparar a personas para esta problemática de envejecimiento que se va a enfrentar. Actualmente, yo soy gerontólogo, yo mencioné también a los geriatras. Si contabilizo cuántos geriatras hay a nivel México, o sea, son muy pocos. Ahora los gerontólogos también son pocos. Para la demanda de la población a nivel México como país, es casi nula. Entonces, por esa razón es que también se tienen que apoyar de las demás disciplinas, como en este caso el trabajo social, ¿sí? Entonces, el envejecimiento es multidisciplinario, requiere de muchas disciplinas para poderse se solventar. Entonces, en el 2050 no va a haber la cantidad de personal profesional capacitado o que quiera estar involucrado en un proceso de envejecimiento. Pero si a partir de ahora nosotros empezamos a modificar esa cultura de envejecimiento, créeme que lo que está proyectado para el 2050 puede cambiar. Muy acertado todos tus comentarios y bueno, definitivamente esto implica esa transformación. Hace algunos años, eh, la población prioritaria eran los infantes. Entonces surge todo esto de la pedagogía, de la puericultura, pediatría, todos los servicios destinados a este grupo de población. Hoy en día tenemos que mirar precisamente hacia esos cambios y me parece interesante cuando lo planteas, ¿no? En el 2050, ¿cuántos años tendrías? Y eso te permite visualizar. Vicky Muñoz nos comenta aquí en el chat, dice, sí, justo, muy de acuerdo y también la modificación del entorno. En las ciudades, la adaptación en el mobiliario urbano, incluso en las viviendas. Muchas personas que viven en edificios sin elevador, ¿cómo van a poder acceder a sus viviendas? Para la movilidad de las personas mayores se requiere de grandes cambios. Los arquitectos, los urbanistas también tendrían que agregarse a este grupo multidisciplinario. Totalmente. ¿Sí? Entonces, pues sí, es un gran reto este grupo de población y los servicios profesionales que se requieren. Existe una especialidad en México. Obviamente, no se estudia acá, pero existe una sola persona, un arquitecto gerontólogo, que es estudiado de Kansas City. Este arquitecto se preparó en materia de envejecimiento y da conferencias en los diferentes estados. Pero él es el que se dedica ahora sí que a realizar los edificios, a las adecuaciones propias. Cuando nosotros buscamos una casa o compramos una casa, buscamos de lujo, que tenga vitropiso, que tenga 3, 4 pisos, que tenga balcón, pero no sabemos cómo vamos a llegar más adelante. Si en realidad eso nos va a permitir, si mi habitación está en el segundo o tercer piso y adelante tengo mi garage, tengo una sala de estar, una sala de espera, una sala de juegos, para que si yo tengo un problema que me limite subir las escaleras, esa casa ya no me es funcional. Entonces, repito, al principio pensamos en lujos,
no en adecuación, no en lo que yo voy a necesitar a futuro, ¿sí? Y este arquitecto viene ahora sí que a dar un giro, a ver de qué forma es la correcta de cómo tener una casa a futuro y te hace consciente de que esto te lo hago así porque tú posteriormente vas a requerir este servicio y posteriormente tú también vas a necesitar esto y él te hace ver las razones por las cuales te va a construir una casa con proyección a futuro, no solo de lujo. ¿Sí? Y entonces también tiene que ver con espacios urbanos, con un ambiente amigable en el cual tú puedas desplazarte. Por ejemplo, lo vemos en el centro. Si tú vas a moverte de la calle Honda de un extremo a otro, tienes que bajar escalones, pero los escalones son muy reducidos. Entonces, esos no están adecuados para la población. La 59 está plana, está muy lujosa, pero la que en realidad debería de estar, ahora sí que adecuada, modificada, debería ser la calle Honda o la 53, por un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso también lo tiene que ver el arquitecto. También, si hablamos de problemas demenciales, tiene mucho que ver el arquitecto o el ingeniero especializado en gerontología. ¿Por qué razón? Porque el adulto mayor con problema demencial, llámese Alzheimer, cuerpos de Lewy, etcétera, ese adulto tiene mucho que ver la iluminación, tiene que ver mucho los colores, las formas en que está distribuido el espacio. Entonces, el arquitecto eso es lo que hace. El arquitecto, por ejemplo, un adulto con problemas demenciales, lo que hace el arquitecto es hacerle las paredes en forma circular, porque si la hace cuadricular o triangular, eso le afecta, eso lo irrita, eso lo altera más, aún con medicamentos. Pero si el arquitecto especializado en esta área realiza un edificio, llámese una residencia, un centro de día para personas con problemas demenciales, ese ya tiene esa perspectiva diferente. Y sí la hay, ya la hay. Pues muy interesante el escuchar hablar de estos avances, ¿no? Entonces, imagínense, si ya hay, por ejemplo, arquitectos especializándose en esta área, trabajo social no puede quedar rezagado, definitivamente. Rosa María Félix Zurita dice, aparte de que las diferentes profesiones deberían de capacitarse y prepararse para la vida futura, siempre he dicho que el trabajo social debería ser empático, práctico, con preparación continua, para que pueda brindar capacitaciones constantes enfocadas en la concientización para todos los adolescentes, adultos y adultos mayores, para que estos aprendan a tener una vejez digna, en algunos de los casos valiéndose por sí solos, pero otros casos sin hijos, con capacidades diferentes, cada uno con diferentes historias de vida, pero aprendiendo a vivir dignamente. Sí, definitivamente este grupo de población es un gran reto nacional, pero también una ventana de oportunidad para todos los que nos encontramos en este momento, ¿sí? Porque definitivamente también existen otras problemáticas que pudieran hacer más compleja la situación del adulto mayor, ¿sí? Hace un momento se hablaba de las enfermedades crónico-degenerativas, pero también pudiéramos hablar de las cuestiones de discapacidad auditiva, visual, de movilidad. Y otro fuerte estaría pensando también en los adultos mayores que en algún proceso de su vida fueron migrantes y que hoy en día enfrentan las secuelas de arduos trabajos, de largas jornadas y en muchas ocasiones sin la seguridad económica o de servicios de salud. Sí, entonces definitivamente hay una gran brecha de necesidades de profesionales en este rubro. Continuando con Rosy, dice, desde el primer nivel de atención, el trabajo social debe llevar a cabo los grupos de autoayuda que ya están dentro del plan de trabajo y ejecutarlos con la ayuda de todo el equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, es ir fortaleciendo también esas áreas, ¿no? Y como bien mencionaba Rosy, capacitarnos en el sentido de brindar atención a este grupo de población.
Bien, ¿algún otro comentario que quieran realizar? Adelante, Aaron. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se me escucha. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora, maestro y a los presentes. Nada más quería resaltar un poco, ¿no? La importancia del trabajador social, porque, pues como bien usted comentaba, ¿no? Pues ya ve que el trabajador social, bueno, considero que es el profesional más apto para intervenir como primera opción, ¿no? Ante una de estas situaciones. Porque pues ya ve que ayudamos en distintos niveles, por así decirlo. Podemos detectar y evaluar la situación de vulnerabilidad que vive la persona, ¿no? Gestionar apoyos, ya sea institucionales, legales, de todo tipo. Muy importante igual las redes de apoyo, ¿no? Ya sea la familia, vecinos, este tipo de cuestiones. Canalizar dependiendo de la situación, ya sea servicios de salud, ya sea física o mental, es yo creo que muy importante. Y comentaron hace rato algo que me llamó mucho la atención sobre cómo puede ser eh, funcional un adulto mayor después de los 60 años. Yo creo que en esa parte entra mucho que ver el gerontólogo, porque pues ellos son los que ayudan a brindar, como quien dice, eh, no sé, no sé, ayuda integral, por así decirlo, especializada, más enfocada en lo físico, en lo mental, en lo social. O sea, todo eso influye demasiado a la hora de que un adulto mayor, después de los 60 años, pueda, pues, no sé, llegar funcional, por así decirlo. Y Gracias, eso gracias. sería todo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bien, ¿algún otro comentario que quieran realizar? Maestra Bien, Marlene, adelante, ya te escucho, eh, Rosy. con respecto a lo que mencionaba Aaron, es importante, no sé qué entra, ¿no? Del gerontólogo. Es importante que el equipo social también se vea inmerso a la preparación gerontológica, que Sí. esa oportunidad de que todas y todos aquellos que quieran prepararse en el área de gerontología lo logren hacer, porque queda a veces así como que en el aire. Ay, es bonito que apoyes a un adulto mayor. Ay, a mí me gustaría, pero a veces queda nada más aquí en el pensamiento y no en el actuar profesional. Sí, a veces como profesionistas dejamos mucho que decir en el quehacer del trabajo social porque no nos preparamos, porque no tenemos esa empatía o a veces por la falta de interés y la falta también económica de muchas y muchas personas, no quieren gastar en su preparación profesional porque a veces es desgastante para muchos y para muchas que llevan también una carga de trabajo en su ámbito familiar y la vienen a descargar en su área laboral. Sin embargo, no nos damos cuenta que esa misma preparación nos va a ayudar a nosotras y a nosotros a poder tratar con nuestros adultos mayores que tenemos en casa, para quienes los tienen. Y para quienes no tienen uno en casa, puede ser que esté dentro de su familia y no le den la atención adecuada. A veces es correcto ese dicho que dice candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Y te preparas para ayudar a mucha gente y a tu gente que debes de darle ese apoyo no se la das. Sí, es importante que pongamos a hacer conciencia no solo a la población, sino también a nosotras mismas o a nosotros mismos para poder identificar en qué estamos mal para que yo me pueda preparar y brindarle la mejor atención a ese usuario o a ese cliente o a ese paciente que requiere la atención oportuna
y a veces no se la damos. Sí, y son un sinfín de cosas, que ese tema está tan amplio y complejo a la vez. Y igual me gustó el comentario de la otra chica que dice que tiene 20 y tantos años y que es cierto, a veces no nos preparamos y que ahí la población de ahora nada más quiere tener un hijo, o hay quienes ni quieren tener hijos o perrehijos le llaman ya ahora algunos, por decir así, prefieren tener una mascota. Cuando lleguen a su vejez la mascota no les va a cuidar, es un compañero, pero no es un cuidador. También de todo eso nos tenemos que preparar para poderle brindar una buena y una clara atención a nuestros usuarios. Sería lo que quiero aportar, maestro. Gracias, Rosy, gracias. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de una inversión, ¿sí? El poder invertir en nuestra formación, pero yo hace un momento hablaba de una ventana de oportunidad. Si ahorita estamos visualizando que hay una necesidad de servicios profesionales dirigidos a los adultos mayores, pues ahí está la ventana de oportunidad. Incluso existe ya una certificación de competencias para el cuidado de adultos mayores, y esa puede ser una formidable forma de generar nuestros empleos. Y bueno, hace un momento igual mencionaba Rosy el poder ser, el prepararnos, ¿no? Porque tanto profesionalmente podemos tener adultos mayores como también en nuestra familia. Y aquí es también donde entra esa disyuntiva, que en muchas ocasiones en nuestras familias, aún tengamos el conocimiento, enfrentaríamos otras condiciones para llevarlo a cabo. Y lo manifiesto abiertamente. Yo ahorita precisamente tengo a mis papás de 80 y de 84 años, y lo complejo que es, pero que en ellos te siguen viendo como los chamaquitos y que ellos son la autoridad. Entonces, es un reto poder también brindar estos servicios, ¿no? Y que ahí tendríamos que recurrir a un profesional porque tiene esa imagen de profesional, no la hija o la chamaquita que ellos vieron en algún momento. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, cerraríamos la sesión del día de hoy. Bien, maestro Lorenzo, no sé si quiere hacer un comentario final para que cerremos. En cuanto a las dos participaciones ahorita, la de Aaron y la de la maestra Rosa, independientemente en el ámbito que se desempeñe el trabajador social, puede hacer, generar ese espacio o demostrar la empatía que tiene hacia el adulto mayor. Puedo sonar publicitario y espero que la doctora no me llame la atención, pero es así. Adelante. Las personas que tomaron la maestría, a ellos se les enseñó cómo realizar ciertas valoraciones y cómo abordar la problemática que tiene la familia, la dinámica o la disfunción familiar, que también repercute mucho en los adultos mayores. Y también se les enseñó a cómo interactuar, porque se creó algunas actividades en las que ellos tenían que realizar dichas actividades con sus propios familiares adultos mayores. Y ellos lograron concientizarse en las necesidades que tienen en su propio círculo familiar, y independientemente de donde se muevan, ya sea en el mismo domicilio, ya sea en su propio área de trabajo. Las que tomaron en la maestría, algunas eran de una escuela, otras de hospitales, independientemente de donde se desempeñen. Siempre debe hacer uno la diferencia, ver más allá de las necesidades que tiene el adulto mayor. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana ustedes también van a ser adultos mayores, y si ustedes no tratan bien a un adulto mayor ahorita, eso también se va a ver reflejado cuando ustedes tengan esa edad. ¿Por qué? Porque si ustedes no tratan bien a un adulto mayor, cuando ustedes ya lleguen a esa edad, quizás alguien, inclusive un trabajador social, no les trate bien, ¿sí? Cuando uno interactúa con grupos de adultos mayores, los escucha, como bien decía la maestra, a veces ellos llegan y se desplayan hablando, ¿sí? Lo que quieren es ser escuchados, ¿no? Pero ellos a veces mencionan sus quejas de que cuando llegan a un hospital, que el trabajador social como primer
contacto. Dice, es que el trabajador social ni siquiera me dejó entrar a la institución, o no me dio el acceso con mi familiar porque no llevé X cosa, o porque no quiso, porque la trabajadora social estaba de mal humor, o X cosa. Entonces digo, esa empatía del trabajador social, ¿dónde queda? ¿Sí? O incluso en las escuelas, no, pues es que el trabajador social me pone limitantes, porque no me recibe mi papel, porque no me recibe esto, porque no me recibe el otro. Entonces, repito, independientemente en donde se desenvuelva el trabajador social, debe hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, es ahí la invitación a que ustedes, pues, sean más empáticos con la población mayor. Y también que, pues, si quieren seguirse preparando, otra posibilidad es la maestría que ofrece la doctora. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien. Efectivamente, dentro de la maestría ofrecemos esta formación de gerontología y tanatología. Bueno, muy bien, pues si no hay ningún otro comentario, de esta manera cerraríamos esta primera conferencia. Les agradezco su participación. El día de mañana les comparto la grabación para que tengan la oportunidad de volverla a ver si es de su interés. Bien, entonces un fuerte abrazo y nos vemos aquí la próxima semana, jueves 7 de la noche, hora centro. Fuerte abrazo y Excelente un noche. saludo a todos ustedes. Que pase buenas Muchas gracias, noches. buenas noches. Saludo, maestra. Saludos hasta Tabasco, Les espero por acá, maestra, ¿eh? por supuesto. Angélica Alcalá, qué gusto me da que nos puedas acompañar. Nati, muy Sí, bien. maestra, aquí estoy. Mucho gusto. Me da gusto saludarla también. Igualmente, un fuerte abrazo. Sí, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, maestra. Saludos, Nati, saludos. Bueno, que Hasta descansen. luego. Buen Hasta luego, descanso. Rebe. Saludos hasta Bye. Minatitlán. Gracias. Bye. Bye.